Hola, Hola, yo soy Mauro, yo soy Hugo somos hermanos y juntos pertenecemos al mundo de Mauro. y el día de hoy, mi gente, vamos a video reaccionar a la historia de México. Así es, gente, hoy día vamos a video reaccionar pues a la historia mexicana. Como todos ya mucho, bueno, a los suscriptores saben que yo y mi hermano hemos reaccionado a los niños héroes de Chapultepec. No es nuestra primera video reacción juntos, en realidad ya hemos reaccionado juntos. Y siempre que es video informativo o video cultural, pues estoy dispuesto a traer a mi hermano para que aprenda un poco más. Mi hermano ya sabe un poco, así que hermano, ¿qué es lo que sabes de México? Aprendí algunas cosas, por ejemplo, de los niños héroes que sacrificaron sus vidas por el país. Aparte que en una pelea Estados Unidos agarró bastante terreno de México. Así es, como ya sabemos por cultura, Estados Unidos pues robó una gran cantidad, casi la mitad parte del territorio mexicano. Y eso por lo menos, eso es lo que sabe mi hermano. Más no sabemos la historia de México, cómo es que nació México. Nosotros sabemos sobre las guerras. Posiblemente pues más adelante también traiga la guerra contra Francia. No sé si ustedes quieren que mi hermano también video reaccione a eso junto conmigo. Dejen en los comentarios si quisieran que reaccione, ya que es un video cultural, como lo vuelvo a decir, y nosotros estamos dispuestos a aprender eso, ¿no? Y bueno, chicos, vamos a video reaccionar ya de una buena vez. Espero que les guste y bueno, vamos a darle. Así que vamos con el video. Listo, chicos, ya estamos acá con el video. Hemos agarrado del canal Memorias de Pez. La verdad, es el primer video que nos salió. Dice la historia de México en 10 minutos. Vamos a verlo ya de una buena vez, chicos. La verdad, emocionado por saber la historia. Yo tampoco sé pues la historia de México, ¿no? Sé que significa ombligo de la luna. Y también pues que el verdadero nombre, te voy diciendo, Hugo, que es Estados Unidos México. Imagínate, Estados Unidos México. Ese nombre se refiere porque Estados Unidos... Ya mira, Estados Unidos, digamos, Estados Unidos es como que un pueblo... es que no sé cómo explicar eso, también a disculpar, pero ustedes dejen en los comentarios, por favor, y así nos ayudan un poquito más, ¿no? Pero... a ver, es que es un poco difícil para explicártelo esto, ¿va? Ya seguro te lo voy a explicar terminando el video con más detalle. A ver, chicos, ya vamos a empezar la historia de México en 10 minutos. ¿Listo para que aprendas? Sí. Listo, entonces vamos de una, mi gente. Hoy en Memorias de Pez hablamos de un país con una rica y extensa historia. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la historia de México. No es hasta el 20.000 a.C. cuando aparecen las primeras tribus nómadas en el actual México. Se dedican a recolectar frutos y a cazar. Estas tribus acaban descubriendo la agricultura y aparecen las primeras aldeas y poblados. Sin embargo, la primera gran civilización no surge en México hasta aproximadamente el 1200 a.C., cuando aparecen los olmecas en la costa del Golfo de México. Los olmecas desarrollaron un gobierno basado en la religión, conocen la escritura y desarrollan un calendario de lluvias gracias a los conocimientos astrológicos que tenían y que les sirvió para mejorar sus cosechas. Los olmecas desaparecieron en el siglo V a.C. por motivos desconocidos. Sin embargo, en el siglo III llegaron los mayas, con una cultura mucho más desarrollada, y se sientan en la península del Yucatán, extendiendo su influencia por otras zonas. Los mayas se organizan de forma feudal con grandes señores que podían gobernar varias ciudades cercanas, desarrollan aún más los conocimientos astrológicos e incorporan las matemáticas a su sociedad. Los mayas desarrollaron también importantes redes comerciales con otros pueblos y tribus del actual México y de América Central. Antes de llegar los españoles hay que destacar el Imperio Mexica, que surge en 1325. A ver, pausa el video ya. A ver, hermano, acá dicen que primero fueron los mayas. Bueno, en sí los segundos, ¿no? Así como nosotros fueron los incas, en México fue los mayas. Y en esta ocasión pues los mayas habían hecho grandes castillos modernos, de hecho que son hermosísimos. Y de ello formaron pues
calendarios y todo. No sé si has escuchado de los calendarios mayas. Sí. Ya. De eso construyeron y pues gracias a todo eso eran ricos de agricultura los mayas, sabían cómo cosechar, ver, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y después acá antes de la conquista española, porque así como los españoles vinieron a Perú, pues también los españoles fueron a México. Y bueno, acá nos va a explicar un poco más de esto. Y que fundó Tenochtitlán, su capital. El Imperio Mexica destacó por su organización y su avance tecnológico, que incluía el uso de metales como el oro, la plata o el bronce con fines militares. El problema del Imperio Mexica es que constantemente oprimía a otros pueblos de la zona, algo que sería su perdición. En 1492 Cristóbal Colón llega a América y en los años siguientes los españoles mandan varias expediciones con el objetivo de conquistar todo el Nuevo Mundo. Hernán Cortés derrota al Imperio Mexica ayudándose de otros pueblos locales y establece el Virreinato de Nueva España. Y acá mira, te cuento un poco. Hernán Cortés es un español enviado por la reina de España, ¿ya? Por los reyes de España. Y su misión de él era conquistar México. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que para conquistar a los mexicas, digamos, ahí ya estaban los mexicas, ya. Ellos eran un imperio muy grande, ¿ya? Y ese imperio muy grande, como era un imperio muy grande, tenían muchos rivales también, aparte de los españoles. Entonces los españoles lo que hicieron es buscar a sus enemigos de los mexicas para que se unan a ellos y así puedan derrotar a los mexicas. Y así es como recién llegan a derrotar a los mexicas, ¿me entiendes? Sí. Todo este proceso lo podéis ver en profundidad en el vídeo que os dejo en la descripción. Los españoles incorporaron a los habitantes indígenas al imperio. El Imperio Español también se encargó de explotar los recursos mineros mexicanos, especialmente la plata, e incorporó al Virreinato de Nueva España al comercio internacional, conectando Acapulco con Asia a través del Pacífico y conectando el puerto de Veracruz con Europa. Las clases sociales estaban muy marcadas, sin embargo, al contrario que en las colonias inglesas, en la actual México sigue una mezcla de razas entre los indígenas y los españoles. Así surgen los criollos, que era gente nacida en América de padres españoles, y los mestizos, que eran hijos. Mira, acá también ya existir los mestizos, ¿no? ¿Qué son los mestizos? Son, digamos, madre... Acá en Perú, mira un ejemplo. Acá era un inca con un español. Nació un mestizo, ya así igualito. Un criollo. Los criollos, que criollo. de razas. Era criollo, perdón, criollo. Ya era entre... Acá igual, mira, digamos, si un mexica se casaba con un español, nació un hijo, era criollo. Ya era de las entre dos los indígenas razas. y los españoles. Así surgen los criollos, que era gente nacida en América de padres españoles, y los mestizos, que eran hijos generalmente de padre español y madre Ah, indígena. ya ves, mestizo. Los grandes problemas vinieron con la decadencia del Imperio Español y la llegada de los Borbones con una mentalidad centralista que descuidaba las colonias. Todo esto provocó el comienzo de un movimiento independentista. Unos sectores de las élites criollas cada vez veían con peores ojos el dominio político y sobre todo económico que ejercían los españoles sobre el virreinato. Por su parte, el pueblo estaba sumido en una crisis económica que creó un gran descontento. En 1808 Napoleón invade España. En ese momento los sectores mexicanos más independentistas aprovechan para alzarse en armas contra el dominio español. Durante los primeros años de lucha, los independentistas fracasan, a la par que España gana la guerra contra Francia en Europa. A Sin Napoleón embargo, le muchas ganaron. colonias americanas se habían independizado durante la guerra y México no iba a ser menos. Las élites criollas eran en su mayoría seguidoras del absolutismo de Fernando VII. Sin embargo, cuando en España se produce un levantamiento liberal, las élites criollas optan por sumarse al movimiento independentista. Este apoyo fue definitivo y dará paso a la independencia de México en 1821. Allá, mira, digamos, acá los mestizos, o sea, los que habían nacido padre español con mexicas, había una revolución ya en todo lo que es América Latina. Es como decir, acá la independencia de Perú lucharon bastante para que se independice, ¿no? Al igual ellos lucharon para independizarse, ¿entiendes? Sí. El Imperio Mexicano contaba con gran parte de lo que hoy en día es el sur de Estados Unidos y con la mayor parte de Centroamérica. Mira, todo Sin esto era embargo, México. La crisis económica que provocó la lucha por la independencia hizo a los sectores liberales conspirar contra el emperador Agustín I, Esto es Guatemala. que fue derrocado apenas 6 meses después de llegar al poder. Se crea entonces la República Federal Mexicana en 1823 y Centroamérica se separa de México. En 1824 se crea también la Constitución, que recoge la separación de poderes y se elige el primer presidente electo de la República Federal.
que será Guadalupe Victoria. Sin embargo, la verdadera estrella de este periodo es Antonio López de Santana, quien rechaza a los españoles y será elegido en multitud de ocasiones para ser presidente. López de Santana promulga las 7 leyes, una constitución de corte conservador. Sin embargo, del norte venían grandes problemas. Allí los estadounidenses reclamaban unos territorios tejanos. México atacó las posiciones militares de Estados Unidos en la zona y Estados Unidos respondió declarando la guerra. Acá te recuerdas la guerra contra de Estados Sí. Unidos de los niños héroes de Sí, Chapultepec, ya. Es acá donde México pierde el la Gran guerra. territorio de su Ajá, país. el gran territorio, ahí es donde pierde todo, lo que hemos visto hoy en el Unidos video. ganó y se llevó gran parte de lo que hoy es el sur de Estados Unidos, como California, Nuevo México, Arizona o Nevada. Las tensiones entre liberales y conservadores se extienden por México, y Santana se autoproclama dictador. Los liberales no iban a permitirlo, y tras la revolución de Ayutla en 1854, Santana tuvo que dejar el poder. Todas estas guerras crearon una gran crisis económica. México fue incapaz de pagar su deuda externa, y Francia, uno de sus principales no. acreedores, no se iba a quedar de brazos cruzados. Francia, junto a España e Inglaterra, acudieron con sus flotas. España e Inglaterra se retiraron tras negociar con México, pero Francia atacó. Los mexicanos derrotaron a los franceses en la batalla de Puebla. Los franceses se repusieron y los conservadores mexicanos se unieron a estos, fundando el Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, las guerrillas republicanas dieron la vuelta al conflicto y ganaron la guerra. Los franceses se retiraron, los conservadores se rindieron y el emperador fue fusilado. El final del siglo XIX y el principio del XX fue de cierta estabilidad. La revolución industrial permitió a México remontar en lo económico y apaciguar la situación social. Esto ocurrió durante la dictadura, o más bien la dicta blanda del general Porfirio Díaz. Cuando este abandonó el poder en 1910, la democracia aterriza en México. Las elecciones fueron ganadas por la oposición de Porfirio Díaz, pero este, con mal perder, decide no reconocer el resultado. Francisco Madero, líder de la oposición, es encerrado y finalmente exiliado. Este llama a la revolución y el conflicto se extiende. Porfirio Díaz se tiene que exiliar a París. Madero gana unas nuevas elecciones y forma gobierno. Uno de los líderes más destacados de la revolución, Emiliano Zapata, debido a sus diferencias con Madero, organiza un nuevo levantamiento. Sin embargo, el verdadero peligro para Madero vendrá de otro lado. Como en toda revolución, existía una contrarrevolución. Acá mira, digamos, tú ganas algo, ¿no? Tú, digamos, ganas la presidencia, digamos, pero no lo aceptan. O sea, la voz del pueblo no cuenta, porque no las... El pueblo no te acepta. No, o sea, el pueblo tú eliges a alguien, ¿no? Pero no lo acepta, los gobernantes no lo acepta, dice que está mal, ¿ya? Y es lo que ha pasado acá. Y entonces surgió una revolución. Una insurrección que acaba con el fusilamiento de Madero, iniciándose una dictadura por parte de Victoriano Huerta. A la contrarrevolución responden los revolucionarios con nuevos levantamientos. Pancho Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón serán los líderes más destacados de este nuevo movimiento, que acabará con el dictador huido fuera de México. Una vez más, los revolucionarios tuvieron problemas entre ellos, y los grandes líderes que he mencionado antes morirán a los pocos años. En 1917 se crea una nueva constitución. Esta constitución era la más liberal hasta la fecha, e incluía algunas de las demandas de los revolucionarios, como la libertad de culto o el salario mínimo. Obregón llega al poder en 1920 e intenta retomar el despegue económico. Sin embargo, el verdadero progreso llegará con Lázaro Cárdenas, un presidente con gran fama entre las clases populares. Lázaro Cárdenas repartió tierras, fomentó la educación y nacionalizó la floreciente industria petrolera en 1938. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, fue el más conservador, intentando tender puentes entre las distintas clases. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas iban a cambiar. México se declaró neutral, pero finalmente entró en guerra del lado de los aliados. México, si no me equivoco, ayudó. O sea, mira, México no ayudó a Estados Unidos. México prefirió ayudar al lado contrario, ¿me entiendes? En la Primera Guerra Mundial. Entonces tenían miedo que los estadounidenses, si más no me equivoco acá, porque puedo ser que me esté equivocando, yo por lo menos que he escuchado, digamos, México apoyó a otro. O sea, tenían el miedo que Estados Unidos les ataque también, porque México pues estaba apoyando. Les traicionó. No es traicionado, México, estaba apoyando a claro, Estados Unidos apoyó al otro, porque país. Supuestamente para ellos estaba bien hacer eso, ¿me entiendes? O sea, tampoco no sabemos mucho sobre, bueno, la Primera Guerra Mundial no se ve mucho, pero esto es lo que creo que pasó. No sé si estoy equivocado acá.
Y si no mal me equivoco, creo que México tuvo miedo porque en cuanto apoyó al otro país, tiene miedo que ahora Estados Unidos le ataque. Ajá, en esos momentos, o sea, digamos, pues tú y yo vivimos cerca, ¿no? Pero digamos, yo apoyo a otra persona y tú puedes ser que te vengas de mí, ¿me entiendes? Ya, eso es lo que pasaba, si es que creo que era así, El aporte más importante de México fue el petróleo que envió a Estados Unidos. México también envió una fuerza simbólica, el Escuadrón 201, a luchar en el Pacífico. No obstante, cientos de miles de jóvenes lucharon como voluntarios en distintos ejércitos aliados. La guerra fue la oportunidad perfecta para que México retomara sus relaciones con las potencias occidentales que habían quedado dañadas por la expropiación de la industria del petróleo. El crecimiento económico fue constante y se combinó con avances sociales, como el derecho al voto de la mujer. En 1970 llegó la crisis del petróleo al resto del mundo y México vio la oportunidad de hacerse de oro. El precio del petróleo subió como la espuma y México vio la oportunidad de aumentar su producción. Dicho y hecho, México crea el complejo Cantarell, donde aún hoy en día se extrae muchísimo petróleo. Sin embargo, los precios bajan a principios de los 80 y llega la crisis. El gobierno tiene que vender al menos 750 empresas públicas para hacer frente a la situación. En 1994, México da un gran paso adelante, firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que luchará contra los grupos paramilitares que oprimían a los indígenas. En el año 2000, el PRI pierde por primera vez unas elecciones en 70 años. Sin embargo, para entonces, el mayor problema de México era ya el narcotráfico, una guerra que México está aún hoy en día por ganar. ¿Terminó? Sí, ya terminó. Hermano, a ver, espérate, va a pasar el video y vamos a dar nuestro punto de opinión, ¿no? A ver, ponemos esto grande, ponemos para acá ya. ¿Qué te pareció el video? Me pareció muy bonito, aprendí bastante de la cultura de México. Por otra cosa más, me pareció un video muy hermoso que organizó el chico y le deseo mucha suerte en el futuro al chico y bueno, aprendí muchas cosas. Así es, chicos, como podemos ver, vimos en sí cómo fue la historia de México desde la conquista española hasta los mexicas, que para mí, por cierto, no fue conquista, más fue, o sea, sí una conquista en sí, pero no fue 100% una conquista, ¿no? Es lo que siempre me quedo con eso diciendo desde ahora. Vimos también cómo fue transcurriendo el tiempo, ¿no? Los revolucionarios, los grandes revolucionarios que se opusieron a un gobierno dictatorial, lo que lucharon y todo, ¿no? Vimos a Pancho Villa, que la verdad es alguien al que sí me gustaría video reaccionar y saber un poquito más de él, ¿no? También, o sea, estamos viendo casi de todo. Me gustó el video, muy informativo. Vimos también cómo es que en sí la historia de México, vimos ahí prácticamente toda la historia de México, nos cuenta a detalle hasta el siglo XX, si no me equivoco. Y bueno, chicos, muchas gracias por ver este video, dale like, suscríbete y bueno, díganme si quieren que mi hermano siga saliendo los videos. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.